¿Qué pasa? Cuarto vídeo. Vamos a continuar con la construcción de la impresora. ¿Dónde nos quedamos en el último vídeo? Pues hicimos la estructura solamente con los travesaños de la parte superior y preparamos alguna de las placas para el eje Z. Lo que es este travesaño con esta placa y el pequeñito con la placa superior. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser preparar esta placa con sus correspondientes elementos para terminar de montar el eje Z. En el vídeo anterior dije que íbamos a montar, digamos, todo este sistema por separado y luego acoplarlo o terminar de montarlo en la estructura. Esa era mi idea inicial. Pero claro, voy pensando diferentes formas de explicarlo, diferentes formas de montarlo, ya no solamente para que sea más fácil de explicar y que vosotros lo entendáis y que sea sencillo, que veáis exactamente cómo se monta, sino también buscando la forma más precisa de montarlo, no solo por la facilidad, sino también por el hecho de que todo se quede montado tal y como debe, las distancias que deben y tal. Así que he pensado en otra forma, otro orden de montarlo que yo creo que va a ser más sencillo, va a ser menos engorroso y seguramente quede todo montado tal y como debe estar, a las distancias que deben estar y todo de una forma muchísimo más precisa para crear todos los ejes perpendiculares entre sí y que podamos imprimir todo correctamente. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por preparar estas placas con sus elementos. Seguido a eso vamos a colocar estos travesaños ya con sus escuadras interiores para que esté todo correctamente montado. Seguidamente vamos a preparar estos perfiles de aquí con sus correspondientes raíles para poder montarlos y los cubos que habíamos visto que teníamos que aumentar uno de los agujeros de métrica 3 a métrica 6 para poder acoplar los raíles de 15×15 a 30×30. Los pondremos en su sitio midiendo desde la parte superior hasta el punto en el que deben estar cada uno, que son más o menos unos 145 milímetros, en las 4 esquinas. Aquí sí podemos ser lo más precisos posibles, es decir, a la décima de milímetro mejor, porque así podemos ajustar que se esté imprimiendo a nivel y que no esté, digamos, descompensada la base, que no haya ningún tipo de desnivel. De todos modos, si queda algún pequeño desnivel no pasa absolutamente nada. Para eso se montará la base con sus correspondientes muelles y sus tornillos para poder ajustar ese desnivel. Pero de todos modos, si lo construimos bien desde el principio, después tendremos menos problemas y será mucho más fácil ajustarlo. Así que mejor hacer las cosas bien directamente y luego evitarnos cualquier tipo de problemas. Así que nada, nos vamos al banco de trabajo y seguimos dándole forma a la impresora. Bueno, ya tenemos aquí todo el material para preparar las placas de la bandeja del eje Z. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues las placas correspondientes cortadas con láser, los rodamientos lineales que irán con las guías lineales de 12 milímetros, estas tuercas que son las que van a permitir o las que van a transformar el movimiento de giro del motor del eje Z en movimiento lineal para la bandeja, para subirlo y bajarlo, y ya pues la tornillería correspondiente. ¿Cómo montamos esto? Pues muy sencillo, utiliza las tuercas métrica 3 y las guías métrica 4. Por lo tanto, montamos uno a cada lado y después por debajo metemos la tuerca. Lo atornillamos todo y así con las dos placas. Por lo tanto, voy a ello. Vale, ya tengo preparada una de las placas. Ahora voy a preparar la otra exactamente igual. Por aquí es por donde van a ir las guías de 12 milímetros. Por aquí el husillo que va en el eje Z, tanto enganchado al motor como enganchado al rodamiento que vimos en el vídeo anterior. Y en estos agujeros es donde vamos a atornillar unos perfiles que van a ir de un lado a otro y en el que se va a sujetar la bandeja de impresión. Por lo tanto, voy a preparar la otra placa exactamente igual y enseguida estoy con vosotros. Ya tenemos las dos placas preparadas, le hemos puesto todos los elementos, tanto las guías lineales como las tuercas para el husillo calibrado. Vale, ahora lo siguiente, pues ya directamente sobre la estructura que tenemos montada, en la que vamos a acoplar ya los travesaños de los lados. Bueno, pues el siguiente paso, como estaba diciendo, vamos a poner los travesaños de los lados. ¿De qué modo los vamos a poner? Pues vamos a ver, esta de aquí es la parte de adelante, por lo tanto la placa tiene que ir lo más hacia adelante posible, es decir, tenemos una distancia diferente de un lado al otro, pues la parte más cercana es la que va en la de adelante, por lo tanto tenemos que apoyarlo sobre las escuadras que pusimos en el vídeo anterior y apretarlo bien y añadir una escuadra interior.
para asegurarnos de que haya perpendicularidad en todo el sistema. Por lo tanto, voy a hacerlo, voy a poner la de los dos lados y enseguida estoy con vosotros. Ya lo tenemos puesto. Hemos puesto los dos travesaños, apoyándolos en su escuadra, en la que estaba libre, apretándolos y después poniendo una escuadra interior, para conseguir que todo sea muy estable. Y como he dicho, hemos puesto la placa más cercana a la parte frontal, es decir, a donde tenemos las escuadras interiores. Espero que se esté viendo bien porque la verdad es que se está yendo bastante la luz y no sé qué tal se verá. Otro detalle a tener en cuenta es que el otro día, cuando os enseñé que estaba utilizando la antigua impresora para imprimir una especie de patas, eran estas rojas que están puestas. No sé si se verán bien, pero básicamente son esta pieza de aquí. ¿Vale? Esta pieza tiene la forma de las ranuras de los perfiles de 30×30 y me sirve para darle una base acolchada, dado que este material es completamente flexible. El siguiente paso es preparar los perfiles de 15×15 milímetros, poniéndole ya los raíles que permitirán el movimiento en el eje X e Y, para luego también ponerle los cubos que permitirán acoplarlo al perfil de 30×30 y de ese modo que quede todo bien construido. Así que voy a sacar el material, ahora os lo enseño y ya lo preparamos todo para pasarlo a la impresora. Aquí tenemos el material. Recordemos que estos perfiles son de 34 centímetros, al igual que los travesaños inferiores. Por lo tanto, estos raíles se deben cortar de la misma longitud. ¿Vale? Es bastante difícil de cortar, pero bueno, con una herramienta adecuada se puede hacer. No lo intentéis directamente con una sierra de mano normal porque se va a comer la hoja de la sierra antes que ni siquiera empecéis a hacerle mella, porque es un acero bastante reforzado. Por lo tanto, os aconsejo que si tenéis algún conocido que tenga una herramienta adecuada, pues hacerlo con eso, con alguna especie de radial o algo por el estilo. Tenemos los perfiles con sus placas, tenemos los raíles con los patines, tenemos los cubos con los agujeros de métrica 3 y el agujero de métrica 6, y también tenemos pues, tornillería adecuada de métrica 3. Lo siguiente que tenemos que hacer es meter un tornillo en cada uno de los agujeros y ponerle su correspondiente tuerca, dejando margen para poder deslizarlo a través de la ranura del perfil de 15×15. Lo ajustamos a su medida y lo apretamos perfectamente. Por lo tanto, voy a ello. Esto la verdad es que va a ser bastante arduo porque no sé si son 12 o 13 agujeros para más o menos esta longitud lo que tiene cada uno, pero desde luego es bastante necesario de que sea lo más robusto posible y que esté perfectamente anclado. Por lo tanto, voy a hacerlo, voy a ponerle absolutamente todos los tornillos, lo voy a poner y los voy a apretar los dos. Bueno, como podemos observar, ya los he puesto, están bien apretados, se desliza correctamente. Me he fijado en que no sobresalga absolutamente nada por ninguno de los lados, es decir, que esté correctamente cortado, para que luego no tengamos problemas a la hora de ponerlo en la estructura. ¿Vale? Entonces voy a seguir grabando mañana, más que nada porque ahora mismo los siguientes pasos ya con los cubos y tal se van a necesitar hacer casi con la impresora y tal, bueno, más bien con la estructura y tal, y por lo tanto necesito grabar de un poquito más lejos, ya hay una luz bastante tenue, así que nada, continuaré grabando mañana con más luz y ya situaremos estos perfiles en su sitio. Pondremos los ejes de 12 milímetros y tendremos más o menos terminado lo que es la parte del eje Z. Ya a falta de poner los perfiles para la bandeja y todo lo demás. Bueno, pues continuamos por la mañana con algo más de luz, sobre todo ahora cuando tengamos que enfocar a la impresora entera. Y lo dicho, nos faltaba colocar los travesaños superiores. ¿Vale? Ya tenemos absolutamente todo preparado y en este lado ya he puesto uno de los cubos. Lo he puesto en el lado que va hacia el frente, que es donde tenemos medido bien la distancia entre este punto y la placa, y lo he puesto del siguiente modo, pues simplemente he preparado un cubo igual que este, con su tornillo y su tuerca, lo he deslizado y he dejado el agujero de métrica 6 hacia este lado. Bueno, como estamos viendo, ya tengo la impresora sobre la mesa, la tengo ahora mismo de lado para que apoye el lateral sobre la mesa y tener un punto estable en el que podamos montarlo. También podéis observar que tengo uno de los lados ya puestos. Esto simplemente es porque estuve probando a ver la mejor forma de ponerlo para que todo encajara perfectamente. Y como veis, ya he puesto la parte móvil del eje Z de uno de los lados. Es decir, así es como tenemos que dejar el otro lado exactamente. Simplemente lo he montado para asegurarme de el método, el mejor método para explicarlo.
y es el que os voy a mostrar a continuación. Bueno, como veis ya estamos en posición, como he dicho antes, sobre la parte lateral, donde tenemos que introducir una de las tuercas para perfiles. Ahora bien, yo tengo aquí un pie de rey donde tengo medida la distancia que tiene que haber desde este punto hasta el raíl, ¿vale? Pero más o menos os digo que desde la parte de arriba hasta el cubito de aluminio pequeño que sostiene el travesaño deben haber unos 145 milímetros. Tenemos cierto margen, podemos irnos a unos milímetros arriba, unos milímetros abajo, pero más o menos. Ponemos esto en su posición. ¿Vale? Lo deslizamos, a lo mejor puede costar, depende de si está todo bien medido. Este entra justo, eso es muy buena señal. Es decir, que todo está cortado tal y como se debe. Ahora tenemos que poner el tornillo y buscar que se enganche a la tuerca. Esta parte puede ser un poquito complicada, precisamente porque la tuerca está un poquito baja y para que coja rosca puede llegar a costar un poco. Pero bueno, con un poco de perseverancia, así un poquito de maña, lo podemos hacer. Voy a ver si lo consigo y ahora estoy con vosotros. Vale, ya he conseguido que entre perfectamente y ahora lo que tenemos que hacer es precisamente igualar la altura de ambos. Yo ya he tomado la medida exacta que debe haber desde el borde hasta el raíl y por lo tanto esta distancia la voy a trasladar aquí. Ahora voy moviéndolo hasta ajustándolo, moviendo de arriba y de abajo porque si no se puede quedar enganchado. Una vez que lo tenga más o menos ya aprieto del todo este de aquí, intentando que quede pues lo más recto posible. Por lo tanto le vamos a dar un apretoncito sin llegar a pasarnos demasiado, porque de momento seguro que tenemos que acabar haciendo algún tipo de ajuste. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso precisamente es en el de arriba, aflojar, acercarlo a este punto hasta que quede pegado con el perfil y ya atornillarlo igual que hemos hecho en la parte de abajo. Así que voy a hacerlo y ya hacemos los ajustes necesarios para que todo quede perfectamente alineado y en la altura que debe estar. Bueno, y estamos seguros de que la altura de ambos es exactamente la misma. Es decir, que tenemos ya todo alineado. Ahora bien, ¿cómo fijamos esa altura? Pues esa altura la fijamos ya definitivamente con las barras. Ahora lo que tendremos que hacer será ponerlas y apretar, pero por supuesto lo primero que tendremos que hacer es, una vez que ya las empecemos a deslizar, poner su correspondiente placa con los rodamientos lineales, porque si no está claro que después no lo podremos poner. Empezamos a introducir por aquí arriba, antes de llegar al final deslizamos la placa correspondiente dejando los agujeros de métrica 3 hacia la parte interior de la impresora y ya una vez que esté deslizado pues lo terminamos de meter. ¿Hasta qué punto? Pues lo metemos hasta que el borde de la guía esté al ras más o menos con los tornillos. Una vez que esté así, apretamos las abrazaderas en los 4 puntos y en principio ya debería estar, ¿vale? Eso sí, muy importante, bien lubricado para que todo entre absolutamente sin ningún problema. Así que me voy a poner a ello y ahora vengo. Bueno, pues ya tenemos los dos lados montados, ¿vale? Esto puede ser una tarea un poquito ardua porque hay que medir todo bien. Entonces hay veces que tenemos que hacer ciertos ajustes. Tenemos a lo mejor que medir desde este punto hasta algún punto de referencia para saber que hay la misma distancia desde aquí hasta aquí que desde la parte baja hasta el mismo punto, a la misma altura, que coincida exactamente en el mismo lado la misma para saber que están los dos bien alineados. Después la profundidad que tenemos aquí, que sea la misma que la que tenemos aquí para que no vaya de lado. La altura, asegurarse bien de que la altura es exactamente la misma en este punto que en este punto, en un lado y en el otro. Después también, aquí por ejemplo, no sé si se verá, vemos que la tuerca debe coincidir bien con el agujero este. Hay veces que no coincide exactamente porque tenemos cierto juego a la hora de atornillar los prisioneros, tienen cierto juego. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Del siguiente modo, nosotros lo ponemos inicialmente y una vez que ya lo tenemos, subimos esto hasta arriba y vemos que coincida exactamente la rosca con el agujero. ¿Que no coincide? Aflojamos los prisioneros, forzamos para que más o menos estén los dos lo mejor alineado posible y lo volvemos a apretar, ya fijando esa posición. Nos aseguramos de que ambas placas se mueven
más o menos del mismo modo porque son rodamientos muy largos, tienden a crear una oposición. Por lo tanto, el que quiera poner este mismo tipo de rodamientos pero más cortos, también lo puede hacer. Yo simplemente lo he hecho de este modo para asegurarme de que lo mantengan en recto, mantengan, digamos, perpendicular la bandeja con respecto a la subida del eje Z. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es coger unos perfiles de 15 x 15 que tengo de 39 centímetros que van a ir atornillados aquí y aquí, pues en total dos, uno en este lado y otro en este lado. Eso lo que nos permitirá es que ya directamente tengamos una bandeja que suba y que baje en el eje Z. Bueno, ya tengo todo preparado, tengo la parte de abajo de la impresora mirando hacia mí, que es la forma más cómoda de poder hacer esto. Ahora bien, ¿cómo se hace? Pues tengo aquí los dos perfiles de 39 centímetros y, como espero que se pueda ver, he metido dos tuercas dentro de la ranura del perfil. Entonces lo llevamos más o menos al sitio y ya desde abajo ponemos el tornillo y intentamos atinar para enroscarlo. Vale, esto no debe costar mucho. Hacemos lo mismo a un lado y al otro y hacemos exactamente igual con el otro perfil que va a ir en esta parte. Y por lo tanto ya tenemos pues todo el sistema del eje Z perfectamente preparado para ponerle unas placas que luego van a sujetar la base caliente para poder imprimir sobre ella. Entonces voy a hacerlo y ahora veis cómo queda. Bueno, pues ya lo tenemos montado. Como he dicho, he deslizado las tuercas dentro de las ranuras de los perfiles y luego ya desde la parte de abajo he atornillado, simplemente intentando atinar con el tornillo en la tuerca. Una vez que ya estaban más o menos enganchados, pues medimos esta distancia para que sea más o menos la misma que esta y así de ese modo centrar los perfiles. Simplemente tenemos que ver que vaya fluido. Recordemos que luego los motores tienen mucho par de fuerza y por lo tanto, aunque veamos que a lo mejor crea cierta oposición a moverse, después eso no le va a suponer absolutamente ningún problema a los motores. De todos modos el eje Z se mueve muy poco a poco y si vemos que a la hora de moverlo nosotros creamos alguna oposición es precisamente por intentar moverlo con más velocidad de la que realmente se debe. Por lo tanto no va a haber absolutamente ningún problema. ¿Ahora qué queda? Pues nada, simplemente medimos que la distancia hasta la base sea la misma en ambos lados para asegurarnos de que está todo completamente bien alineado y ya lo tenemos. Más adelante pues pondremos las placas para poder poner la base caliente donde imprimiremos. Lo que vamos a hacer ya en el siguiente vídeo es precisamente hacer la parte del eje X e Y. ¿Vale? Preparemos la parte que va de un lado a otro y veremos que todo se mueva perfectamente y bien alineado y nivelado. La verdad es que va tomando forma bastante rápido, espero poder terminarla en apenas 4 o 5 días como mucho y los vídeos los iré subiendo según los vaya teniendo editados y vaya viendo que la cosa va a buen ritmo. Así que nada, hasta el próximo vídeo y hasta los huevos.